Muy bien, esta mañana elegí el Salmo 36 para tener una meditación y un mensaje acerca del Salmo 36. Hace 2 semanas terminamos una serie que veníamos haciendo en el libro de Génesis y por prácticamente este mes vamos a suspender las series, una serie de mensajes ahí aislados mientras preparo una nueva serie de mensajes. Pero esta mañana llegamos al Salmo, tenemos el Salmo 36 frente a nosotros. Escucha con atención lo que nos dice Dios en esta porción de su palabra. Es un Salmo de David, siervo del Señor, así se describe él mismo. Y esto es lo que nos dice David. Dice el pecador: ser impío lo llevo en el corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cree que merece alabanzas y no haya aborrecible su pecado. Sus palabras son inicuas y engañosas. Ha perdido el buen juicio y la capacidad de hacer el bien. Aún en su lecho trama hacer el mal. Se aferra a su camino y persiste en la maldad. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Tu justicia es como las altas montañas, tus juicios como el gran océano. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa. Les das a beber de tu río de deleites. Porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Extiende tu amor a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Que no me aplaste el pie del orgulloso, ni me desarraigue la mano del impío. Vean cómo fracasan los malvados, caen a tierra y ya no pueden levantarse. Esta es la palabra del Señor. Su misma palabra nos dice que esta tierra va a pasar, pero que su palabra no pasará. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, danos ojos para verte, danos oídos para escucharte y un corazón humilde para obedecerte. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Probablemente la mayoría de nosotros hemos escuchado en alguna u otra ocasión aquí este nombre, C.S. Lewis, que fue un profesor de literatura en una de las universidades más prestigiosas en Inglaterra, en Oxford. Cuando él se convirtió al cristianismo, en algún momento en su caminar cristiano, él dijo lo siguiente. Dijo: creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido. No solo porque lo veo, sino porque gracias a él puedo ver todo lo demás. Creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solo porque lo veo, no solamente porque puede ver el sol, sino porque gracias a él puede ver todo lo demás. Sin entrar en detalles médicos ni técnicos, quiero decirles esto: la razón general por la que tú y yo podemos, ¿por qué podemos ver tú y yo? Bueno, la razón general es por la luz. Porque tenemos luz. Intenten caminar con los ojos vendados por un campo lleno de obstáculos y me cuentan qué pasa. Es más, ni siquiera necesitamos hacer esto. ¿A cuántos nos hemos golpeado el dedo chiquito del pie alguna vez que nos levantamos a oscuras en la noche? La luz es la que nos permite ver. Bien, sin embargo, hay de luces a luces. ¿Han escuchado hablar de la luz negra? ¿Qué sucede con este tipo de luz? Bueno, hay varios usos para este tipo de luz negra, desde crear un ambiente donde resalten ciertos colores, hasta aplicaciones médicas. Por ejemplo, la luz ultravioleta es un tipo de luz negra que puede usarse para impedir que ciertos microorganismos, virus y bacterias
se reproduzcan. Así que esta mañana quiero decirles lo siguiente. ¿Por qué unos y otros vemos la vida como la vemos? Bueno, unos y otros vemos la vida como la vemos por el tipo de luz que tenemos. Así como la luz negra te permite ver algunas cosas, la luz ultravioleta te permite ver cosas que no ves a simple vista. Con una luz simple, el Salmo nos dice que Dios ilumina el mundo de cierta manera, con cierta luz. Y por eso, quienes nos decimos sus hijos, quienes nos decimos cristianos, podemos ver las cosas de cierta manera. Y porque vemos ciertas cosas que otros no alcanzan a ver, podemos caminar diferente. Podemos caminar de una manera específica. Este salmo nos habla de quienes solamente han sido iluminados por la luz natural, voy a llamarla así, y quienes han sido iluminados por la luz de Dios. Los que están iluminados por la luz natural y los que son iluminados por la luz de Dios. Así que quiero esta mañana que hablemos de cómo ven la vida quienes han sido iluminados solo por la luz natural. Cómo ven la vida los que tienen la luz de Dios y cómo son los iluminados por Dios. Los que tienen la luz natural, los que tienen la luz de Dios y cómo son los que son iluminados por Dios. ¿Muy bien? ¿Qué caracteriza a las personas que solamente tienen la luz natural? Hablemos de ello por un momento. Los que tienen la luz natural. Los primeros 4 versículos del Salmo nos hablan de estas personas. De los que solamente tienen la luz natural. La traducción que normalmente utilizamos, la NBI, la nueva Biblia, la nueva versión internacional, no nos ayuda mucho aquí. En el versículo 1 leemos lo siguiente. Dice el pecador, ser impío lo llevo en el corazón. Dice el pecador, ser impío lo llevo en el corazón. Ahora, si nos ponemos a pensar, casi nadie en el mundo admitirá que es una mala persona. Casi nadie admite que es una mala persona. Mucho menos dirá que se siente orgulloso de ser una mala persona. A eso se refieren los términos impío y pecador. ¿Qué nos está diciendo David entonces? Hace años recuerdo una entrevista que le hacían al Chapo Guzmán. Y él decía que él no se consideraba a sí mismo una mala persona. ¿Pueden imaginarse? Habiendo hecho todo lo que hizo, vender drogas que destruyen la vida de millones de personas, asesinar a sus rivales o mandar, aun si él no lo hizo, mandar a asesinar a sus rivales. Bueno, habiendo hecho todo esto, él dijo que no se consideraba una mala persona. Él simplemente hizo lo que tenía que hacer para salir de la pobreza. Porque allá en este lugar donde él vivía, Badiraguato creo que se llama, no había nada que hacer. Él simplemente hizo lo que tenía que hacer para salir de la pobreza. Y muchos hemos escuchado, ¿no? Como mucha gente lo defendía. ¿Por qué? Porque ayudaba a mucha gente. Ahora, si este hombre, si el Chapo no se consideraba a sí mismo una mala persona, ¿dónde deja eso a la mayoría de las personas que no hemos hecho lo que él hizo? Yo les voy a decir dónde nos deja. Nos deja pensando que nosotros no somos malas personas, ¿a poco no? Si él no era malo, menos yo. Pero esto es lo que sucede en el versículo 1. Vean, una traducción más literal dice lo siguiente. La transgresión habla al malvado
en lo profundo de su corazón, no hay temor de Dios en sus ojos. Esta traducción comienza a aclararnos las cosas. Algo le está hablando a la persona que es mala. La transgresión, dice la traducción más literal, habla al malvado. La transgresión es este sustantivo hebreo. La transgresión le está hablando a esta persona. Y este sustantivo, transgresión, en el hebreo significa rebelión. Es decir, su rebelión le habla y le dice que está bien. Por eso no hay temor de Dios. Otros han hecho cosas peores. Puedo imaginarme al Chapo justificándose, apelando a Hitler. Yo no soy un Hitler. ¿No? En esta transgresión o rebelión ha engañado a la persona. Y el versículo 2 nos confirma que esto es lo que sucede. El versículo 2 dice, cree que merece alabanzas y no haya aborrecible su pecado. Otra vez una traducción más literal dice lo siguiente, porque él se alaba a sí mismo según sus ojos, de manera que no encuentra odiosa su iniquidad. La transgresión, la rebelión lo ha engañado de tal manera que la persona se alaba a sí mismo. Y la única forma de hacer eso es suavizando o minimizando lo que hace. La traducción más literal dice iniquidad, no encuentra odiosa su iniquidad. Y esta palabra iniquidad se refiere a dos cosas. Se refiere por un lado a actividades que de plano son malas. ¿Qué se les ocurre? Pues ahí está lo que hacía el Chapo, ¿no? Vender drogas, asesinar, robar. ¿No? Todas esas cosas son iniquidad. Pero iniquidad se refiere también a hacer algo que está simplemente equivocado. No es malo, como asesinar, como vender drogas, como mentir, como robar, pero está simplemente equivocado. Pero a la persona, a este tipo de personas, el pecador, no le importa si hizo algo malo. No le importa si se equivocó. No se detiene a pensar en lo que hizo. Le resta importancia a las cosas malas que hace y a las consecuencias que sus errores, que sus equivocaciones traen sobre los demás. Los versículos 3 y 4 literalmente dicen lo siguiente: las palabras de su boca son maldad y engañan. Ha dejado de actuar sabiamente y de hacer lo bueno. Planea la maldad mientras está en su cama. Se planta en un camino que no es bueno y no rechaza la maldad. Ahora escuchamos estos versículos y nuevamente podemos pensar, ¿habrá alguien que viva así, que realmente esté pensando en hacer el mal todo el tiempo? ¿Realmente existen este tipo de personas? Debemos de recordar que el Salmo está hablando de una persona que ha sido engañada por su rebelión. La persona no se da cuenta, no está consciente de que es una mala persona delante de Dios. Delante de otros podemos ser bien diferentes, ¿no? Podemos hacer una lista de todas las cosas buenas que hace. Es más, les aseguro que si la mayoría de las personas en el mundo les diéramos la tarea de hacer una lista de cosas buenas contra las cosas malas que hacen, ¿cuál lista creen que sería más larga? Las cosas buenas que hago, ¿no? ¿Por qué? El Salmo dice, David dice que esa persona ha sido engañada por su rebelión. No es buena delante de Dios, es una mala persona delante de Dios. Y esto me recuerda la parábola del rico
y de Lázaro en Lucas 16. Una parábola que cuenta Jesús y nos dice que este hombre rico vivía en medio de lujos. Y semana tras semana se daba banquetes con sus amigos y con su familia. Por otro lado, Lázaro era muy pobre. Y cada vez que este hombre rico tenía una fiesta, Lázaro se ponía a la puerta de su casa a ver si le daba algo el hombre rico. Por la forma en la que Jesús cuenta la historia, no había forma en que el hombre rico no hubiera visto a Lázaro. Y aún así, nunca le dio nada. En la parábola ambos mueren, tanto el hombre rico como Lázaro. Lázaro va al cielo al lado de Abraham y el rico va al infierno. Y en la parábola, de alguna manera, el rico puede comunicarse con Abraham. Pero ¿saben lo que hace el hombre rico? Bueno, se comunica con Abraham, pero le dice a Abraham, Abraham, manda a Lázaro a que me dé agua. Abraham le dice que no se puede. Dice, bueno, entonces mándalo a mi familia para que les advierta. Vean, estando donde está el hombre rico, todavía piensa que él es el que da las órdenes. Y mucha gente, muchas personas viven así. Porque muchas cosas les han salido bien. No ven la necesidad de ser diferentes. Porque tienen todo económicamente, no ven la necesidad de cambiar, de escuchar a otros. Mucho menos de escuchar a Dios. ¿Para qué? Tengo mi vida bajo control. Algunos, tratando de ser diferentes al hombre rico, son hasta cierto punto generosos. Para no ser como este hombre rico. No, yo sí voy a dar, ¿no? Sin embargo, nuevamente no fue así el Chapo. No fue así Pablo Escobar. ¿No ayudaban ellos también a otros? La gente donde vivían los defendía de la policía, del ejército. Hay personas que dicen, bueno, yo ayudo porque quiero, yo ayudo porque me nace, no porque alguien tiene que decirme, no porque Dios tiene que decirme. Y saben, ese es el punto. Los que solamente tienen la luz natural hacen lo que quieren. Y piensan que están bien. Por eso no necesitan de Dios, por eso no necesitan de ir a la iglesia, por eso no le dan tanta importancia a estas cosas. Ahora, antes de hablar de lo que hacen los que tienen la luz de Dios, porque aquí es donde mucha gente se pierde. Muchos piensan que hacer cosas buenas es señal de tener la luz de Dios, pero ese no es el mensaje cristiano. Ese no es el mensaje del Evangelio. Así que antes de hablar de lo que ellos hacen, quiero que veamos lo que caracteriza a los que tienen la luz de Dios. Y en este caso, la parte central del Salmo, los versículos 5 al 9, nos habla de ello. Lo primero que quiero que noten, vean, es cuántas veces aparecen los pronombres personales y posesivos tú. En el versículo 5, lo vemos dos veces, tu amor, le está hablando a Dios, le dice, tu amor, tu fidelidad. Versículo 6, 3 veces, tu justicia, tus juicios, tu Señor. Versículo 7, 2 veces más, tu gran amor a la sombra de tus alas. Versículo 8, 2 veces más, tu casa, tu río de deleites. Versículo 9, otras 2 veces, en ti, que es una variación de tú, en ti está la fuente de la vida, en tu luz podemos ver la luz. Y si le agregamos el versículo 10, encontramos otras 2 referencias a Dios. Extiende tu amor a los que te conocen, tu justicia a los rectos de corazón. ¿Qué nos dice esto de los que tienen la luz de Dios? Los que tienen la luz de Dios
no están pensando en ellos principalmente. Yo soy muy bueno, yo hago muchas cosas buenas, yo no soy tan malo. No. Los que tienen la luz de Dios están pensando en la grandeza de Dios, en su amor, en su fidelidad, en su justicia, en sus juicios, en su protección, en su casa, en su provisión. Están pensando cosas buenas acerca de todo lo anterior. ¿Por qué? Porque bueno, el amor de Dios podría no ser tan bueno. La fidelidad de Dios podría no ser tan buena. Pero quienes tienen la luz de Dios están pensando constantemente en en el buen amor, en la fidelidad, en la justicia, en los juicios de Dios, que son más grandes de lo que podemos pensar. Que el amor de Dios realmente es bueno. Él cuida de hombres y de animales. Que el ser humano encuentra refugio en Dios. El énfasis del versículo 8 es la provisión de Dios. Vean, los que tienen la luz de Dios están saciados con lo que Dios les da. Son capaces de disfrutarlo, sea mucho o sea poco. Están satisfechos y disfrutan lo que Dios les da. Versículo 9 dice que los que tienen la luz de Dios están conscientes de que su vida depende de Dios. Y porque tienen la luz de Dios, pueden hacer dos cosas. Pueden ver el mundo como es y pueden verse a sí mismos como en realidad son. Bueno, ¿y cómo son los que tienen la luz de Dios? Versículos 6 y 7 dicen, tu justicia es como las altas montañas, tus juicios como el gran océano. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Escuchen, la justicia de Dios no es lo mismo que sus juicios. Están relacionados, pero no es lo mismo. En un juicio alguien puede ser declarado culpable o inocente. Cuando el veredicto corresponde con la evidencia, entonces hay justicia. Y escuchen, los que tienen la luz de Dios reconocen algo bien importante. Los que tienen la luz de Dios reconocen que son demasiado pequeños para entender completamente la justicia y los juicios de Dios. Reconocen que no es posible conocerlos a fondo. Que es posible que estemos equivocados. Pero esto es bien diferente de la persona que tiene la luz natural. ¿Qué hace la persona que solo tiene la luz natural? Se aferra a su camino, ¿se acuerdan? Versículo 4, se aferra a su camino. Persiste en la maldad. Está engañado, no sabe, pero se aferra. Ahora, ¿por qué alguien se aferra a algo? ¿Por qué nos aferramos a las cosas? Porque pensamos que ahí está nuestra vida. Si tengo esto o aquello, entonces mi vida tendrá sentido. Si tengo esto o aquello, entonces mi vida habrá valido la pena. Si tengo este trabajo, mi trabajo me va a dar para ayudar a esta persona, para sostener a mi familia, para darle a Dios. No es tu trabajo, es Dios quien te sostiene. Para muchos, probablemente esto será una sorpresa. La mayoría de las personas que podemos caer en la categoría de los malos, de las personas que David describe en los primeros 4 versículos, no son personas que se aferran a cosas malas. De hecho, son personas que se aferran a cosas muy buenas. La familia, que mis hijos sean así, prósperos, y la carrera, el dinero, a las posesiones, a lo que otros dicen de mí.
Y eso es lo que los hace menospreciar a Dios. Eso es lo que les hace poner a Dios en segundo lugar. Si puedo alcanzar lo que deseo por mis propios medios, si puedo conseguir algo que es palpable y bueno, ¿para qué necesito a un Dios que me está dando órdenes todo el tiempo, que me está vigilando todo el tiempo? ¿No lo necesito? Solamente que hay un montón de problemas con eso. En primer lugar, lo que conseguimos se puede acabar en cualquier momento porque no es eterno. En segundo lugar, aún si no se acaba lo que conseguimos, después de un tiempo ya no es suficiente, ya no nos llena. En tercer lugar, si somos de los que solamente tienen la luz natural, nuestros fracasos nos harán peores personas. ¿Por qué? Porque si pensamos que todo lo que si pensamos que nosotros estamos bien, que todo lo que nosotros hacemos está bien, entonces, ¿quién tiene la culpa de nuestros fracasos? ¿Los demás? Y nos vamos a decir que no vamos a dejar que nadie nos tome el pelo nuevamente. Pero saben, si tenemos éxito, vamos a ser más ciegos todavía. Claro que estoy bien, mira dónde estoy en la cima del mundo. Pero los que tienen la luz de Dios, ¿qué hacen? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten los que tienen la luz de Dios? Bueno, ellos saben que es Dios quien los protege. Porque el amor de Dios es grande. No va a dejar que otros, ni siquiera que nuestros propios fracasos nos destruyan. El salmista usa 3 veces la frase de tu amor. En el versículo 7, de hecho, él dice tu gran amor. Y cada vez que David usa esta palabra, el hebreo detrás de esta palabra es la palabra Hesed. Una palabra que le recuerda al pueblo de Dios el tipo de compromiso que Dios tiene para con ellos. Un compromiso permanente, un compromiso inquebrantable que no se puede romper. El compromiso de cuidarlos de sus enemigos, como lo hizo con los egipcios. El compromiso de sostenerlos, como lo hizo Dios con su pueblo en el desierto. El compromiso de darles una herencia, como lo hizo Dios con la tierra prometida. El compromiso de no abandonarlos, de perdonarlos aún si le fallan, como Dios le mostró a Abraham y lo demostró a través de la obra de Jesucristo. En Génesis capítulo 15, Dios hace un pacto con Abraham. Y para firmar ese pacto, Dios le pide a Abraham que lleve una serie de animales. Y Abraham, ¿qué hace Abraham con los animales? Los parte por la mitad y pone una mitad frente a la otra, de manera que se formaba un pasillo, así como en medio de las sillas, ¿no? Esa era la forma en la que se firmaban los pactos entre los reyes. Luego, después de poner los animales ahí partidos a la mitad, formando este pasillo, los reyes pasaban en medio de los animales, en medio por este pasillo que se formaba. A veces pasaba solamente el rey vasallo, el más pequeño, ¿no? A veces pasaban los dos. Pero algo que nunca pasaba es que solo el rey más grande, el rey más poderoso caminará solo en medio de los animales. Ahora, ¿por qué hacían eso? Bueno, era la forma de jurarse el uno al otro. Si yo rompo el pacto contigo, que me pase lo mismo que a estos animales. Pero vean, cuando Dios hace el pacto con Abraham, solamente Dios pasa por en medio de los animales.
¿Por qué? Él siendo el rey más grande, el rey más poderoso, solamente él pasa. Bueno, Dios estaba dando a entender que si él fallaba el pacto, él iba a ser partido como los animales. Pero Dios también estaba dando a entender que si Abraham o sus descendientes fallaban el pacto, él también, Dios mismo, llevaría las consecuencias de romper el pacto. Sería partido como estos animales. O sea, miles de años después, Dios cumplió su palabra, la palabra que le dio a Abraham en este pacto. ¿Cómo? Se hizo hombre. Jesús, siendo inocente, vino y fue partido porque el pueblo de Dios rompió el pacto. Y ahora todos podemos ver el amor de Dios. Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo, a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo el que en Él crea no sea partido, sino que tenga vida eterna. Por eso los que tienen la luz de Dios pueden olvidarse de sí mismos. Si Dios hizo esto por ellos, salvarlos a pesar de ellos, ¿qué más no hará Dios por ellos? Por último, tener la luz de Dios convierte a alguien en un iluminado. Pero ser iluminado por Dios no significa lo que muchos pensaríamos en primera instancia. Hablemos de esto, de los iluminados de Dios. ¿Qué es lo primero? Tú escuchas la frase que alguien está iluminado. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Probablemente viene a nuestra mente algo parecido a lo que sucedió en el movimiento de Ilustración en el siglo XVIII. Si no estás familiarizado con la historia, te explico rápidamente. El movimiento de Ilustración, mediados del siglo XVIII, se destacó por lo siguiente. Este movimiento hablaba del conocimiento y de la razón. Conocimiento y razón. Y se pensaba que finalmente, por el conocimiento que ha alcanzado el ser humano, por la capacidad de razonar del ser humano, ya no era necesario recurrir a la fe para explicar muchas cosas en el mundo. Tenemos la razón, tenemos el conocimiento, ¿para qué necesitas la fe? Y muchos de nosotros creo que podríamos pensar así cuando escuchamos que alguien ha sido iluminado. Podemos pensar que esa persona tiene un conocimiento especial, o si nos consideramos iluminados, porque creemos en Dios, creemos lo que nos dice David aquí. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Podemos pensar que se trata de alguien que tiene un conocimiento que lo hace superior. Y si pensáramos de esa manera, estaríamos equivocados. ¿Por qué? Escuchen lo que dice el salmista en el versículo 11. Que no me aplaste el pie del orgulloso, ni me desarraigue la mano del impío. Otra vez, una traducción más literal nos ayuda en este versículo. No dejes, una traducción más literal del versículo 11 dice, no dejes que el pie del orgullo venga sobre mí. Que la mano de los malvados no me dirija. El salmista no tiene miedo de que los orgullosos lo vayan a pisotear. Él sabe que Dios lo cuida. El salmista le está pidiendo a Dios no caer de manera que él comience a actuar, a pensar, a sentir como los malvados, como las personas que David describe en los primeros 4 versículos. Él no se cree superior por ser iluminado. Es más, él sabe que él mismo podría caer en los mismos errores que los malvados. Por eso ora, por eso le pide a Dios, no me dejes ser como ellos. Eso significa el versículo 11. Ahora piensen, ¿por qué alguien que ha sido iluminado podría caer al nivel de los
malos. Ya fui iluminado, ¿cómo me voy a rebajar a caer al nivel de los malos? ¿Por qué alguien iluminado podría caer al nivel de los malos? Bueno, alguien iluminado por Dios, sabe quién es. Esa es la razón. ¿Quiénes somos? Que vino a ser Jesús por nosotros. Vino a salvarnos. ¿Por qué? En aceptar a Jesús. Aceptar lo que Él hace por nosotros. Es aceptar lo que la Biblia dice que Él vino a hacer por nosotros. Y el Nuevo Testamento nos dice que Él no vino a salvar a los buenos. Que vino a salvar a los que estábamos perdidos. Que éramos tan malvados que Dios mismo tuvo que hacerse hombre para rescatarnos. Así que alguien iluminado por Dios es alguien humilde. Eso es contrario a las personas que vemos en los primeros 4 versículos. Ven, alguien iluminado por Dios. Bueno, a esa persona no le importa cuánto sepa. Siempre se mantiene humilde. ¿Por qué? Porque sabe, porque está consciente, porque siempre recuerda que Jesús murió por sus pecados. No porque era bueno, sino por sus pecados. Entonces, alguien que ha sido iluminado por Dios es alguien que escucha, alguien que reconoce que puede estar equivocado. Es alguien que acepta corrección. ¿Quiénes somos? ¿Somos personas iluminadas solamente por la luz natural? ¿O somos personas iluminadas por Dios? ¿Quién eres? ¿Alguien iluminado por Dios no es alguien perfecto? Por eso le pide a Dios que extienda o que continúe su amor para quienes lo conocen, que extienda o que continúe su justicia para los que son íntegros, es decir, para los que hacen el mejor intento, el mejor esfuerzo de escuchar a Dios y obedecerlo. ¿Quién eres? ¿Eres un iluminado por la luz natural o eres un iluminado por Dios? ¿Quieres ser iluminado por Dios pero no sabes cómo? Aquí está cómo. ¿Quieres ser iluminado por Dios? Descubre quién es Jesús. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Alguien que ha sido iluminado por Dios sabe que su vida está escondida con Cristo. ¿Y dónde encontramos a Cristo? En su palabra, orando, aquí. Y cuando vamos a Él, sucede lo que Él le dijo a la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de la historia? La mujer va a buscar agua. Jesús le pide, ¿cómo se te ocurre a ti pedirme agua si no nos hablamos los samaritanos y los judíos? Jesús le dice, uy, si supieras quién te pide agua. Y después Jesús le hace esta oferta, el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. En Jesús fue la persona que más sufrió en la historia de la humanidad. Y sufrió siendo inocente. Pero Jesús al mismo tiempo fue la persona más alegre y con más gozo. ¿Quieres conocer el secreto para vivir como Jesús? Acércate a Él y conócelo. Y Él, que es la luz del mundo, te va a iluminar. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por darnos a la luz del mundo. Tu palabra nos recuerdas, Señor, que el que era la luz ya estaba en el mundo, pero el mundo no lo vio.
no lo escuchó. Y las buenas noticias es que esta luz resplandece aún en las tinieblas y las tinieblas no pueden extinguirla. Así que te rogamos que abras nuestros ojos para que podamos verte, para que podamos recibirte, podamos caminar con seguridad en esta vida. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.